Bien, mis hermanos, pues vamos a continuar con el libro de Romanos. Hoy terminamos el capítulo 12. De verdad, mis hermanos, el libro de Romanos, o la carta más bien, la carta de los Romanos, es una carta que nos ha ido enseñando poco a poco, y espero que ya con este capítulo 12 que vamos a cerrar, ya ustedes ya tengan un entendido quién es Dios, quién es el hombre sin Dios, quién es el hombre con Dios, qué papel tomamos nosotros ahora delante de toda la gente que está sin esperanza. ¿A dónde nos llevó el Señor? Nos llevó hasta lo más bajo para que reconociéramos su grandeza. ¿Sí? Ahora de que empezó Pablo a mostrarnos nuestra bajeza, a mostrarnos quiénes éramos sin Él, cómo nos íbamos haciendo a una, íbamos de continuo a mal, nos íbamos acabando, hasta que llega un momento y nos dice, pero tienen un Dios donde Él nos dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Donde dice, no te preocupes por nada, yo te escogí para que seas luz en medio de las tinieblas, pero también tienes que confiar en mí. Y estos versículos, este capítulo ya al final, Pablo nos quiere enseñar que nosotros no debemos de tomar espada, que nosotros ya no vamos a luchar como luchaban los israelitas en el Antiguo Testamento porque no tenían a un Cristo, porque no tenían un Mesías, porque no tenían una enseñanza, sino recordemos que nuestro Señor Jesucristo, desde que empieza su ministerio, nos empieza a enseñar que no es con espada. ¿Qué le dijo a Pedro? Guarda tu espada, porque el que a espada mata, a espada morirá. Entonces empieza a darnos un cambio total de la manera como debemos reaccionar nosotros los hijos de Dios. Y aquí en el capítulo 12, ¿y por qué termina con esto Pablo el capítulo 12 o este tramo de la carta? Porque viene el capítulo 13. ¿Sí? No sé si se han dado cuenta que viene el 1, el 2, el 3 y después del 12 viene el 13. ¿Sí? Y después el 14, el 15 y hasta el 16. Pero de verdad, mis hermanos, Pablo está llevando una secuencia para que entendamos el por qué nosotros somos diferentes a los israelitas sin Cristo, o cuando no venía el Mesías. Aunque Él les dijo que iba a venir a pelear nuestras batallas, recordemos que el pueblo creía que iba a llegar con espada, como David y como todos los demás reyes, y más sin embargo llega un rey humilde montado en un pollino. ¿Sí? Un rey que no no sacó la espada, sino puso la otra mejilla. Un rey que se quedó callado en medio de tanta injusticia, de tanta maldad. Un rey que no vociferó en contra del pueblo de Roma, que era el que los estaba aprisionando, sino un rey que dijo, mi reino no es de este mundo. Así que yo no voy a pelear como pelean los de este mundo. Y Pablo, conociendo todo esto, él tenía que guiar al pueblo a que entendieran que la venganza es de Jehová y no de nosotros. ¿Sí? Y ya en el 13, ahora que empecemos el 13, vamos a ir entendiendo todo eso, pero primero tenemos que entender del 1 al 12. Del 1 al 12. Y creo que esto podría decirse que es la culminación de los 11 capítulos anteriores, la culminación de todo lo que Pablo nos ha ido enseñando para que lo entendamos perfectamente. Una de las cosas que hemos aprendido aquí en Betel, mis hermanos, es la hermenéutica y la exégesis. Si nosotros aprendemos a llevar bien la exégesis de un libro, nosotros no vamos a hacer eisegesis. Eisegesis, recuerden que es tomar los versículos a nuestra manera. No, la exégesis nos lleva a entender lo que quiere explicar el escritor. Y primeramente Dios a través del escritor. Entonces nosotros al entender perfectamente lo que dice la exégesis, vamos a entender cuál debe de ser nuestra posición en este mundo. ¿Sí? Ya no soy Abraham que sale a pelear en contra de los que atraparon a Lot, ya no soy Josué que ya cayeron los enemigos y a matarlos a espada porque Dios derribó los muros de Jericó, ya no voy a sacar espada como Pedro que cortó la oreja de Malco, sino ya entonces empiezo a entender que dice Dios, tú estate quieto ante las injusticias porque mía es la venganza. ¿Sí? Vamos al capítulo 12, versículos 14 al 21. Hoy terminamos, si Dios lo permite,
este capítulo, mis hermanos. Es el estudio 88. Dice así la palabra de nuestro Dios. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bien, mis hermanos, pues creo que si lo leemos así ya como está, podríamos decir, ya estuvo todo. Ya está entendido, ya vamos a seguir adelante porque ya Dios nos habló. Pero creo que a veces como que no entendemos todos los versículos y por eso Dios ha mandado a los intérpretes de la palabra, que somos los pastores, los predicadores, los evangelistas, etcétera, los profetas. Y Dios nos ha ido hablando, les decía yo, todo esto a través de todos Romanos. Y si nosotros nos vamos desde Mateo hasta Apocalipsis, todo está encerrado en Romanos, mis hermanos. Porque palabra tras palabra se va reforzando en Apocalipsis, se va reforzando en Mateo, se va reforzando en Juan, se va reforzando en cada uno de todos los el Nuevo Testamento. Y si no creemos eso, todavía nos lleva al Antiguo Testamento y ahí nos refuerza aún más. Hemos hablado, mis hermanos, de los dones del Espíritu de los miembros del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Hemos hablado de cómo nosotros debemos de funcionar como un organismo vivo. Hemos hablado de quiénes éramos antes de Cristo. Hemos hablado de cómo era ojo por ojo, diente por diente. Hemos hablado de muchas cosas durante todo este transcurso del libro de Romanos. Hemos hablado también de para qué Dios dio los dones a la iglesia. Sí, que es para la edificación de la iglesia y no para destrucción de la iglesia, que debemos ejercitar nuestros diferentes llamados y nuestros diferentes dones. Por eso Él constituyó apóstoles, maestros, profetas, etc. O sea que cada uno de nosotros como miembro tiene un don, mínimamente un don y un llamado que debemos desempeñar para el buen funcionamiento del cuerpo. Si yo no estoy funcionando bien en el cuerpo de Cristo, probablemente no soy el cuerpo de Cristo. Tengo que funcionar bien. También estuvimos hablando que para ser miembro del cuerpo de Cristo, tengo que ser ferviente en el Espíritu. ¿Y quién va a ser ferviente en el Espíritu? Únicamente el Hijo de Dios. El otro que quiere parecer hijo de Dios, pues nunca va a tener el Espíritu y nunca va a ser ferviente en el Espíritu. Y yo para tener ese Espíritu Santo de Dios, debo llegar al arrepentimiento verdadero, debo reconocer mi bajeza, mi insignificancia, la grandeza de Dios, y de esta manera caigo rendido, reconociendo todo mi pecado, y el Señor entonces me da de su Espíritu, y de esta manera también puedo amar sin hipocresía. Y puedo llevar a cabo lo que Pablo ahora, a partir de este momento, nos va a empezar a hablar a través de esta escritura. Si yo no tengo el Espíritu de Dios, voy a empezar a poner objeción. Si yo no tengo el Espíritu de Dios, no voy a poder amar a los que me maldicen. No voy a poder hacer lo que me está diciendo Pablo o Dios a través de Pablo en estas escrituras que vamos a continuar. Si ustedes se dan cuenta, dice en el versículo 14, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. En este fragmento de la Escritura, mis hermanos,
parece un consejo innecesario para los verdaderos hijos de Dios. Porque los verdaderos hijos de Dios ya lo sabemos. Ya sabemos que debemos de bendecir a los que nos maldicen. Ya sabemos que debemos de estar unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, que debemos de caminar todos juntos, igual, unánimes. Entonces podría decirse, no, pues ya para qué nos lo vuelve a repetir Pablo. Pero Pablo nos los vuelve a repetir porque sabía que entre mismos nosotros hermanos había problemas. Y no es que sea algo nuevo, mis hermanos. Recuerden a Evodia y Síntique, que siendo hermanas en Cristo había algunos desacuerdos. ¿Sí? Pablo sabía que en el momento de la práctica hay algunos que hacen esas cosas o aún peores. Hay desavenencia, hay enemistad, hay desacuerdos, igual que en el Antiguo Testamento, igual que en el Nuevo Testamento, igual que en el día de hoy. Seguimos en las mismas. Alejandro el Calderero fue un gran amigo, un gran colaborador de Pablo, mas sin embargo se desvió. Demas lo desamparó siendo colaborador de él también. Eran fieles colaboradores, pero el amor, el desacuerdo, el amor al mundo, perdón, el desacuerdo, los descontentos, empezaron a hacer que hubiera divisiones. Y una de las peores es el descubrir que no eran hermanos en Cristo. Recuerden que Alejandro el Calderero, pues por sus frutos se notó que no era hermano en Cristo. Y al final, ¿qué sucedió? Fueron enemigos de la fe, enemigos de Pablo y enemigos de Cristo. Porque todo aquel que está en contra de la palabra de Dios no nada más es enemigo de la fe. Todo aquel que está en contra de ti no es nada más enemigo tuyo. Todo aquel que está en contra de Cristo no nada más es en contra de Cristo, sino las tres cosas se unen. Si yo soy hijo de Dios y estás en contra de mí, estás en contra de la fe y en contra del Mesías y en contra de Dios. Si estás en contra de Cristo, estás en contra de la fe, en contra de Dios y en contra de los que predicamos la verdad. O sea, todos estamos unidos. Así que yo no puedo estar, no, nada más estoy en contra del pastor. No, pues estás en contra de todo. Si predica la verdad del pastor, claro. Si predica la sana doctrina. No, yo nada más estoy en contra de la doctrina que llevan ellos. No, pues estás en contra de la doctrina que llevan ellos, estás en contra de todo si es sana doctrina. Y si es falsa doctrina, pues lógicamente que tú estás hablando de que esa doctrina es falsa. Entonces tenemos que tener cuidado en contra de quién estoy, porque cuando estoy en contra de una persona, estoy en contra de todo. Por eso dice Dios, déjalos, mía es la venganza. Si tú estás caminando rectamente, yo me voy a encargar de ellos. Si tú estás caminando mal, si tú estás caminando torcido, entonces yo me voy a encargar de ti, porque te voy a reprender duramente. Así que nosotros debemos de estar bien seguros qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos caminando. Así que no nada más entre los que se apartan de la fe, Dios se va a encargar, sino también entre nosotros, los hermanos en Cristo, también Dios se va a encargar. Si nosotros nos olvidamos de la humildad, del amor, del compañerismo o de la coinonía, que es lo mismo. Acordándonos también, Primera de Corintios, Pablo les dijo esto. En Primera de Corintios les dijo, les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Pablo sabía que entre nosotros, entre mismos hermanos, muchas veces hay divisiones. Mas, sin embargo, Pablo nos dice que debemos de estar unidos, juntos y unánimes. Y ya después el mismo Pablo en 1 Corintios, pero más adelante dice, pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones. Y en parte lo creo, dice, porque es preciso que entre ustedes
haya disensiones, para que se haga manifiesto entre ustedes los que son aprobados, entre otros más. ¿Qué es lo que está dando Pablo a entender? Que de esta manera las divisiones, las disensiones nos muestran quiénes son verdaderamente hermanos y quiénes no. ¿Quiénes somos los verdaderamente hermanos? Que cuando viene un desacuerdo, cuando viene una disensión, llegamos a la consolación, llegamos al perdón, llegamos al amor y llegamos nuevamente a la unión. Y cuando no llega eso, viene la separación. Y los que no son hermanos, los que no son hijos de Dios, se van a ir retirándose, se van a ir retirando, siendo que no quieren estar en coinonía con los hermanos en Cristo. Porque los hermanos en Cristo perdonamos, amamos, nos consolamos, nos restauramos unos a otros. Y por esta razón Pablo les da estas 6 encomiendas. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, estén siempre unánimes entre ustedes, no sean altivos, sino sean humildes, y no sean sabios en su propia opinión. De verdad, mis hermanos, desear el bien o la bendición a las personas que nos están hiriendo o haciendo cualquier daño es muy difícil, pero muy difícil para los carnales. Por si dices tú, no, sí, pastor, es bien difícil. No, ten cuidado. Es difícil para los carnales, para los que viven en la carne, para los que no viven en el espíritu. ¿Bendecir a alguien? No, ¿por qué? Si todo lo que me hizo, no. Para los carnales sí es difícil bendecir a los que nos maldicen, es difícil bendecir a los que nos están hiriendo, es desearles el bien a los que nos están haciendo mal. Y por esta razón Pablo les dijo que seamos fervientes en espíritu. Primero es ferviente en espíritu para poder bendecir. Si yo no tengo el espíritu de Dios, no voy a bendecir, ya que solo por medio del espíritu se puede hacer esto. Y esto solo puede hacerse ¿cómo? ¿Cómo voy a estar ferviente en el espíritu? Pues teniendo el Espíritu Santo de Dios en mí. También Pablo les dice, alégrense con los que se alegran, pero también dice, lloren con los que lloran. Y el mundo dice, sí, yo me alegro con los que se alegran, pero el lema del mundo es, río con los que se ríen conmigo, pero si lloras, pues ahí llorarás solo. Te dejan, ellos te abandonan, ellos te ven mal y dicen, bueno, pues ni modo, algo hizo. Y te dejan ahí. Así que mis hermanos, nosotros tenemos que ser empáticos en todo. Tenemos que ser empáticos con las alegrías, con las tristezas, pero sobre todo con las lágrimas en tiempos de dolor. Tener esa empatía con cada uno de los hermanos. ¿Y cómo vemos si verdaderamente es que, oye, ¿sabías que el hermano tal está en enfermedad? Y ahí vas con el hermano, oras por él, lo cuidas, lo procuras, estás atento a él. Pero hay algo que también quiero que quede bien claro, mis hermanos. Unánimes no quiere decir unidad. Unánimes tenemos el mismo pensamiento, pero también tenemos diferentes maneras de actuar. No somos robots. ¿Sí? Porque, oye, pero si yo oré por él, ¿tú por qué no oraste por él? No, pero yo es que sí estuve orando, pero en silencio. O yo le hice una llamada. O sea, yo también tengo el mismo sentir por este hermano, pero uno lo hizo orando, otro lo hizo llorando, otro lo hizo llamándole por teléfono, otro le llevó un pan. O sea, todos estamos en el mismo sentir, ayudar al hermano que sufre, pero cada uno lo va a hacer de diferente manera. No vamos a ser todos unos robots. A ver, vamos a orar todos. Sí, yo voy a orar, yo voy a orar, yo voy a orar, yo voy a orar. No, pero es que yo no quiero orar, yo quiero ir a verlo y darle un abrazo. O sea, cada quien va a ser diferente, pero debemos de estar empáticos en ese dolor, en ese reír, en ese sufrimiento y en ese gozo. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Unánimes es que tenemos que ser del mismo pensar y sentir en Cristo, pero que también debemos identificarnos emocionalmente en la vida de los demás hermanos. Sentir lo que sienten ellos. Y esto es lo que hace una verdadera iglesia, un grupo de creyentes genuinos, sin máscaras y sin hipocresías. Está sufriendo el hermano, bien se lo merece.
qué bueno, porque la otra vez me vio mal. No, eso no es de hermanos, mis hermanos, sino tenemos que cuidarnos unos a otros, amarnos unos a otros, preocuparnos unos a otros. Y por eso Pablo nos dice, no sean altivos, sino más bien humildes. Y también en Filipenses lo dice de esta manera Pablo. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? La humildad, el amor, la compasión. Él se despojó, siendo rey, se despojó a sí mismo para venir a estar aquí con nosotros y darnos palabra de consuelo. De verdad, mis hermanos, nosotros debemos de ser igual que Cristo. Debemos de ser así, no ser sabios en nuestra propia opinión, no ser altivos, sino debemos de ser humildes. Humildes, y de esta manera dijo nuestro Señor Jesucristo, el que se humille será exaltado. Bien, mis hermanos, pues creo que vamos entendiendo, ¿verdad? Lo que Dios nos está mostrando y lo que debemos de hacer. Algo completamente diferente a lo que éramos. Totalmente diferente a lo que éramos. Y también dice la palabra de Dios que nosotros debemos de aprender a ser humildes. Cuando dice asociándonos con los humildes, no quiere decir que voy a estar allí en una sociedad, sino asociándonos quiere decir identifíquense con la humildad, no con la pobreza, sino con la humildad, ser humildes de corazón. Hay muchos congregantes que piensan que se encuentran espiritualmente bien así delante de Dios, pero en realidad no son humildes, no son misericordiosos, no son amorosos, y por eso Pablo está tratando de aclarar esto. ¿Por qué? Porque él conocía todas las iglesias que él había fundado y sabía que había ciertas divisiones, y por eso esta carta de Pablo a los romanos era una carta que tenía que llegar al corazón de cada uno de nosotros para que entendamos lo que Dios quiere de nosotros. Y dice también que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Y Salomón lo dijo de esta manera para que nosotros entendamos cómo ve Dios al que es sabio en su propia opinión. Proverbios 26:12 dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. O sea, el necio, hay más posibilidades de que el necio quede quebrantado, llegue a ser quebrantado por Dios, que del sabio en su propia opinión. Yo estoy bien, yo no necesito a Dios, yo no necesito a nadie, ustedes son los que están mal, ustedes son los que se equivocan, yo creo que estoy bien. Cuidado, porque cuando yo soy el más sabio que todos en mi propia opinión y no en la opinión de Dios, entonces no hay esperanza de quebrantamiento. Por eso dice, más esperanza hay del necio que de aquel que es sabio en su propia opinión. Y ya después Pablo continúa hablando algo también muy importante, que no nada más ya es dentro de la iglesia. Ya hablamos dentro de la iglesia lo que debemos de hacer, perdonar, amar, bendecir a los que nos maldicen, estar unánimes y juntos, ser de una misma opinión, ser de un mismo sentir, pero ya después Pablo nos dice, pero también allá afuera tienes que hacerlo. Y dice el versículo 17 de Romanos 12, dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si ustedes están viendo parte de esta carta, quiere dar a entender a los oyentes que no crean que solo es en la iglesia donde debemos de estar bien. Que en la iglesia es bueno y es fácil estar bien, definitivamente. Es más fácil traer la máscara de religioso, la máscara del buen hermanito, y aquí todos nos queremos, todos nos amamos, todos oramos, todos nos dolemos, todos nos queremos, y es bueno también estar aquí bien, pero sin máscaras, ¿verdad? Pero aquí Pablo también nos enseña que debemos extender nuestro cristianismo con todos los hombres. Y vuelvo a repetir, cuando digo todos los hombres es hombres y mujeres, niños, adultos, etcétera. ¿Sí? Ya no voy a decir
hombres y mujeres, todos y todas. No, no voy a decir así, pero aquí dice bien claro, todos los hombres. Dice Pablo que debemos de buscar estar bien con todos los hombres. Y hay un énfasis en esto que hasta Pablo lo repite 2 veces. Está Pablo firme en ese propósito, que seamos luz en medio de las tinieblas, sin excepción. El verdadero cristiano debe de ser auténtico en todo lugar, con todas las personas, sean creyentes o no, sean ricos o pobres, sean buenos o malos, sean como sean, mis hermanos. Si nosotros no somos con todos los hombres auténticos, vamos a ser avergonzados nosotros, y lo peor de todo es que va a ser avergonzado nuestro Dios. ¿Por qué? Porque van a decir, ese cristiano, pues será cristiano en tu iglesia, porque allá afuera es completamente diferente. Y por eso Pablo aclara con todos los hombres. Y cuando dice, no le paguen a nadie mal por mal, sino bien por mal, ¿es a quién? A todos los hombres. A todos sin excepción. No puedo decir, bueno, nada más a los hermanos no les voy a pagar mal, pero a aquel que se lo merece sí le voy a pagar mal, porque me ha hecho mucho mal. No, mis hermanos, todo debemos de dejarle la venganza a Dios. Él lo dice claramente. Y después Pablo dice, procuren, o sea, busquen lo bueno delante de todos los hombres. Si ustedes se están dando cuenta, mis hermanos, todo del 12 hacia atrás hasta el 1, Pablo nos ha llevado poco a poco a esto, porque en el 13 nos va a hablar un poquito más de cómo debemos de ser delante de también las autoridades del mundo. Entonces Pablo nos está llevando desde el 1 hasta el 12 para ver qué es lo que debemos de hacer nosotros como cristianos. Y dice así, si es posible, o sea, no nos obliga, incluso nos dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. O sea, yo tengo que hacer todo lo posible por estar en paz con todos los hombres. ¿Por qué Pablo nos dice si es posible? Porque es algo imposible. Es algo imposible, mis hermanos. No podemos estar bien con todos los hombres. Por ahí dice un dicho del mundo que no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Entonces es lo mismo que está diciendo Pablo. Si es posible, porque no voy a quedar bien con todos los hombres. Si fuera así, entonces no hubiera habido tantas muertes, y sigue habiendo tantas muertes de nuestros hermanos que han defendido la fe. ¿Por qué? Porque no todos los hombres quieren estar bien con nosotros. Si fuera así, no habría tanto portazo, tanto rechazo al cristianismo. Mas, sin embargo, hay rechazo al cristianismo porque no es posible estar bien con todos los hombres. Mas, sin embargo, dice, en lo que depende de ustedes, en lo que depende de ti, cristiano, trata de ser posible estar en paz con todos los hombres. Que dependa de ti. Que tú digas, yo hice lo que tenía que hacer. Yo traté de estar bien con fulano, con sutano, con mengano, con perengano. Él no quiere estar bien conmigo. Bueno, él va a entregar cuentas. Pero yo como hijo de Dios ya hice lo que tenía que hacer. Los demás van a entregar cuentas. Entonces, por eso es que dice, si es posible, en cuanto dependa de ti, está en paz con todos los hombres. ¿Va a ser difícil? Sí. ¿No siempre puede ser posible estar con todos los hombres en paz? Definitivamente. ¿Por qué? Por la causa de la intolerancia religiosa. Simplemente hay gente que está vacunada en contra de la religión o en contra del cristianismo. Digo religión porque ellos lo conocen como una religión. Pero tú en cuanto llegas y dices, es que soy cristiano, ¿y qué? ¿Qué tiene de malo? Pues todos somos cristianos, todos creemos en el mismo Dios. Y tú empiezas a hablar del verdadero cristianismo y te empiezan a rechazar. Entonces, no va a ser posible estar bien o en paz con todos. Pero, en cuanto dependa de ti, trata de estar en paz con todos. Por causa de la intolerancia religiosa, por causa de la aberración en contra de los cristianos,
o porque la gente está vacunada contra los protestantes, como nos dicen a nosotros, que somos protestantes, ya ni protestamos de nada. Nosotros predicamos el evangelio nada más, pero ya nos etiquetaron. Están vacunados en contra de los hermanos separados, que de hermanos no tenemos nada. Y si hablamos de separados, sí, éramos hermanos del diablo, igual que ellos. Ahora somos hijos de Dios y ellos no. Están en contra de los radicales. Cuando hablo de que están en contra de los radicales, nosotros somos radicales para muchos cristianos. Y por eso no podemos estar en paz con todos, pero en lo que dependa de nosotros, estemos en paz con ellos. Están en contra de los puritanos. Uy, sí, tú muy puro. Uy, sí, tú muy recto. Uy, ahora resulta que ya tienes aureola y alitas. Entonces, por causa de eso no podemos estar en paz con todos. Por causa de llamarnos Comunidad Cristiana Betel. También, ¿dónde estás, comunidad? Que no, eso es lo peor. Vamos a procurar estar en paz con todos. Y etcétera, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Siempre va a haber un rechazo. Pero en lo que dependa de ti, en lo que dependa de ustedes, dice Pablo, traten de estar en paz con todos. En lo que dependa de ustedes. Mas, sin embargo, Dios, a través de Pablo, vuelve a repetir lo que ya nos dijo nuestro Señor Jesucristo también. Amen a sus enemigos. Oren por ellos y bendíganlos para que vean que son verdaderos hijos de Dios. O sea, yo no puedo estar haciendo lo mismo que hacía yo cuando estaba en el mundo. Yo no puedo estar haciendo lo mismo que siguen haciendo los del mundo. Yo soy completamente diferente. Tengo que ser completamente diferente para que vean los del mundo que soy verdaderamente hijo de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos querido sacar la espada? ¿Cuántos de nosotros hemos querido vociferar? ¿Cuántas veces hemos querido humillar a la gente también? Y más sin embargo el Espíritu de Dios viene y nos dice, cálmate, tranquilo. Nos amarra y nos agarra y el freno. El Señor nos detiene y nos dice, no es así. Sí, Señor, está bien. Soporta. Mis hermanos, todos estamos viviendo en un mundo donde la gran mayoría, más del 99%, no son creyentes verdaderos. Más. Somos una minoría, somos una embajada pequeñitita del reino celestial en medio de un mundo en caos. Más tardamos en sacar un pie que ¡pum!, nos cae todo el mundo encima. Entonces tenemos que ser diferentes, tenemos que ser esa luz en medio de las tinieblas. No podemos decir, ay, mira, es cristiano. No, pero es bien buena onda, él me acepta tal como soy y nunca me habla que me tengo que arrepentir. No, pues entonces no eres cristiano. Estamos viviendo de verdad, mis hermanos, donde no hay cristiano que no necesite, no hay mundano que no necesite de Cristo. Todos necesitan de Cristo. Entonces tenemos que ser luz y debemos de saber cuál debe de ser nuestra relación con ellos. Yo no puedo unirme en cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Yo tampoco puedo pagarle mal a alguien que me está haciendo mal. Yo debo de pagar bien. Procuro hacer lo bueno. Que sí, a veces nos sale el apellido mundano en lugar del apellido cristiano, pero también sabemos decir perdón. Perdón. Yo no sé cuántas veces a ti te ha pasado que de pronto te exaltas y de pronto le llegas y le dices a la persona, perdóname de verdad, me exalté. Es válido. ¿Por qué es válido? Porque tenemos una dualidad, hermanos. No estamos completamente santificados espiritualmente ya en el reino celestial. Estamos en este mundo, traemos carne. Entonces es de verdaderos hijos de Dios reconocer que nos equivocamos y pedir un perdón cuando fallamos. Pero a machinarnos, a decir, no, porque me hizo daño, y porque es así, y porque me dijo esto. Entonces, ¿dónde está el ferviente en el espíritu? Entonces lo mejor es pedir perdón. Me equivoqué, grité, te ofendí, perdóname. No pidan disculpas, ni ofrezcan disculpas, pidan perdón. Y aunque nos paguen mal, nosotros debemos
pagar con el bien. Es una carta de presentación de que somos hijos de Dios. Nos pagan mal, pagamos con bien. Nos ofenden, bendecimos. Nos maltratan, bendecimos. Oramos por ellos. Nosotros sabemos que muchas veces nos pagarán mal, que la gran mayoría de las veces nos van a pagar mal, mis hermanos. Porque el sistema del mundo así es, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano, vida por vida. Así es el mundo. Nosotros ya lo conocimos, pero nosotros no podemos seguir viviendo así. Nosotros no debemos seguir viviendo así. Si es que somos hijos de Dios, debemos de vivir completamente diferentes. Nosotros no debemos tomar represalias en contra de nadie. Porque si nosotros tomamos represalias en contra de alguien, entonces no estamos confiando en que decimos que Jehová pelea por nosotros nuestras batallas. Entonces no estamos confiando en que dice el Señor que que de Él es la venganza. Que Él dará el pago a cada uno. O sea, yo no puedo estar diciendo que confío en el Señor y a la vez estar buscando la justicia por mi propia mano. Así que no hay nada más doloroso que pueda perjudicar el nombre de Cristo en el mundo que alguien que se dice cristiano sea deshonesto, sea belicoso, sea agresivo, sea traicionero o que esté pagando mal por mal. Nosotros tenemos que ser totalmente contrarios. ¿Quién nos dejó la muestra? Nuestro Señor Jesucristo primeramente. Y después de ahí, todos nuestros hermanos en Cristo. Y van a decir, no, es que se supo de unos cristianos que se levantaron en armas y acabaron con pueblos y todo, porque no entendían las escrituras, mis hermanos. Porque sí hubo cristianos que ellos, no entendiendo las escrituras bien, sacaron la espada y mataron a muchos enemigos de la fe, pero fue por error y por falta de conocimiento. Mis hermanos, pero ya llevamos 2024 años, ¿verdad? Entonces creo que ya llevamos más aprendizaje y más entendimiento y ya llevamos más conocimiento de las escrituras y no, en todo lo que dependa de nosotros, no debemos pagar mal por mal. Mis hermanos, como dijo un mundano por ahí, un mundo nos vigila. Un mundo nos está observando, un mundo nos está mirando, un mundo está viendo tus obras, un mundo está viendo lo que haces, un mundo está viendo cómo reaccionas, un mundo está viendo qué es lo que estás diciendo. ¿Estás haciendo mal? Te están viendo. ¿Estás comportándote mal? Te están viendo. Por eso es que les digo que debemos de ser auténticos. El Señor nos habla de autenticidad, nos habla de verdadero cristianismo. Yo no puedo estar predicando un evangelio diferente al que estoy viviendo. Yo el mismo evangelio que vivo es el mismo evangelio que predico. Yo tengo que ser así, si no entonces no estoy siendo unánime con el Señor y con su palabra. Tristemente, tengo mucho esa palabra, tristemente. Tristemente al mundo no le interesa si tú eres de sana doctrina. Al mundo no le interesa cuántas veces has leído la Biblia. Al mundo no le interesa cuántas veces has venido a la congregación. Al mundo no le interesa tu vida espiritual interna. Al mundo no le interesa nada de lo que tú le puedas decir acerca de la Biblia. Al mundo le interesa lo que ve. El mundo juzga por lo que ve. Tú le puedes decir, yo estoy en la sana doctrina. Y te va a decir, ¿y eso qué es? ¿O cómo se come? Pero de pronto le dices, yo soy cristiano. Sí se te notaba algo diferente. Porque tú no haces esto, tú no haces aquello, tú no maldices, tú no te comportas así, y hasta la misma gente te dice, ay, perdón, me equivoqué. O ay, hablé malas palabras. Tratan de procurar guardar su lengua ellos mismos. Y ellos no saben si eres de sana doctrina o no. Ellos no saben cuántas veces oras. Ellos no saben cuántas veces vienes a la congregación. Ellos no saben cuántas veces has leído las escrituras. Ellos no saben nada de tu vida. Mas sin embargo tienes que ser luz en medio de las tinieblas. Tienes que ser ese faro que todo mundo te está viendo. ¿Para qué ponen el faro arriba, mis hermanos?
para los que andan en la oscuridad, en la densa nube oscura, en los que no saben si hay piedras o algo, no tropiecen, para que esos barcos no se hundan. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, mis hermanos. Esa luz, esa luz. Hace un año, a donde fui el día de ayer, antier, no me conocían. El día de hoy fue diferente. La gente decía, él es diferente. Y hubo más respeto ahora. Sin necesidad de decirlo, mis hermanos. La gente se debe de dar cuenta que eres diferente. Ser auténticos. Auténticos en tu comportamiento, en tu caminar. Y ser auténticos es no vituperar el nombre de Cristo. Si tú no eres auténtico, tú estás siendo parte de que el nombre de Cristo sea vituperado. Cristiano, mis hermanos, el mundo ni siquiera piensa en quién eres. El mundo te va a ver. Ellos juzgan de acuerdo a lo que ven. Y si nosotros no somos auténticos, el mundo no te va a juzgar a ti. Acabo de decirlo hace rato. Si el mundo está en contra de ti, está en contra de Cristo, en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios. O sea, tú eres responsable. Yo soy responsable de que el nombre de Cristo sea exaltado, mis hermanos. Yo soy responsable de eso. Pablo decía, júzguenme si quieren. Ojalá y pudiéramos decir todo lo mismo. La gente quiere ver y saber si eres una persona confiable, que cumple lo que promete, que mantiene su palabra, que paga honradamente sus deudas. En otras palabras, si se puede confiar en ti. El mundo eso es lo que quiere. ¿Cuánta gente ha llegado y dice, soy cristiano, y ha defraudado a todos o a otros? O sea, la gente quiere ver eso. Cuando la gente escucha, soy cristiano, la gente dice, se puede confiar en él. Y qué triste que no confíen en ti, aún diciéndote tú cristiano. El actuar con honestidad con los demás tiene más importancia que andar diciendo en lo que creemos. Judas anduvo haciendo milagros, Judas anduvo haciendo muchas cosas, mas sin embargo, al final vendió al Señor y de ahí se derrumbó todo su cristianismo. Con unas simples monedas se derrumbó todo lo que él predicaba, todo lo que él enseñaba. Y es lo mismo con nosotros. Con un error que cometemos, mis hermanos, se derrumba todo. ¿De verdad? Entonces tenemos que aprender a ser esos verdaderos hijos de Dios. Para el mundo el valor no está en lo que sabemos, sino en las huellas que nosotros estamos dejando a nuestro paso y que acredite el testimonio de nuestra fe. ¿Qué huellas estás dejando? ¿Qué muestra estás dejando de tu verdadero cristianismo? Que quede bien claro, el verdadero cristiano no es quedar bien con todos para que te quieran. El verdadero cristiano es que quede en alto el nombre de Cristo, aunque te vituperen a ti. Aleluya. Así es. Porque muchas veces, no, es que todos me quieren. No, pues entonces no estás siendo verdadero cristiano. Porque si el mundo te quiere, quiere decir que estás haciendo algo mal. Porque al verdadero cristiano no lo quieren. El mundo lo rechaza. ¿O acaso a Cristo lo quieren todos? Quieren al Cristo de las religiones, pero al verdadero Cristo no lo quieren. Porque cuando les hablas del verdadero Cristo, te rechazan a ti y rechazan a Cristo. Así que tengamos cuidado con eso, mis hermanos. Yo no quiero que todo el mundo me quiera. Yo lo que quiero es que todo el mundo conozca a Cristo por medio de mis hechos. Hay ciertas personas con las cuales es prácticamente imposible convivir con el hecho único de que saben que eres cristiano. Te dan la vuelta, te dan la media vuelta, pero en lo que dependa de ti, está bien con ellos. ¿Por qué no lo quieres? Ay, no, es que muy religioso, muy cristiano, muy esto, muy aquello. Gloria a Dios, mis hermanos. Porque ellos mismos están dando muestra de que tú verdaderamente
eres hijo de Dios. Así que en cuanto dependa de nosotros, porque no es obligatorio, estad bien y en paz con los hombres. Y este versículo no nos dice que tenemos que llevarnos bien con todo el mundo, sino que en cuanto dependa de nosotros, tenemos que hacer todo lo que podamos para que Dios sea conocido por ellos. Romanos 12, 19 al 21. Tú podrías decir, bueno, ¿y qué voy a ganar con todo esto de poner la otra mejilla y que hagan de mí lo que quieran y que yo pague bien por mal y que yo ore por los que me maldicen? ¿Yo qué voy a recibir, Señor? La palabra de Dios nos habla de que nosotros ya tenemos nuestro pago en el reino celestial. Mas, sin embargo, también nos habla el Señor de lo que está sucediendo con aquellos que nos han maldecido, con aquellos que nos han hecho maldad, pero nosotros les damos bien por mal. Gracias. Dice la palabra de Dios en Romanos 12, 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando tradujeron esta parte de las Escrituras, muchos creyeron que la manera de pagar bien por mal, de esa manera estábamos haciendo los que se fueran al infierno y al infierno, las personas que nos hacían mal. No, mis hermanos. La traducción correcta es porque vergüenza tendrán sobre su cabeza todos aquellos que te están haciendo mal. O sea, no está hablando de que los estás mandando a que sean más quemados en el infierno, sino que sean más avergonzados ellos para que un día, si Dios quiere, se vayan al arrepentimiento. Y de verdad, mis hermanos, lo hemos visto muchas veces, que entre más bendices a los que te maldicen, más avergonzados ellos son. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Una de las actitudes más difíciles de llevar a la práctica para el Hijo de Dios, por causa de la carne, es hacer el bien a los que nos hacen mal. Bien difícil, mis hermanos. Mas, sin embargo, los fervientes en espíritu lo lograremos y ellos serán avergonzados. Ese es el propósito, mis hermanos. Oye, ¿no vas a demandar? No. Pero te robaron todo lo que tenías de valor. No. Espero en la venganza de Dios. Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. Y de verdad quedan avergonzados, mis hermanos. Oye, no dijeron nada. No hicieron nada. Pero todo lo que le hiciste. Y todavía le dices al Señor, no les imputes ese pecado que me hicieron a mí. Perdónalos. Sí, recuerdan quién lo dijo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, lo dijo Esteban. Perdónales ese pecado que me están haciendo a mí. Pero avergüénzalos y quebrántalos, Señor. Es muy difícil, mis hermanos, cuando alguien nos golpea, poner la otra mejilla. Es muy difícil. Queremos responder luego. ¿Y por qué? Y espérate, ya me pongo los guantes y a pelear. Pero no, mis hermanos. Tenemos que poner la otra mejilla. Porque cuando tomamos el asunto en nuestras manos y tratamos de solucionarlo, estamos intentando apartar el control de Dios en esa situación. No podemos estar metiendo nuestras sucias manos en lo que Dios se va a encargar de ellos. Dios se va a encargar de hacer esa justicia celestial. Quizá no la vean nuestros ojos.
Quizá no lleguemos a ver cómo van a pagar ellos esa justicia o injusticia que nos hicieron, pero Dios lo está guardando. Y si es para quebrantamiento, Dios los va a quebrantar. Y si es para condenación, Dios los va a condenar. Lo vemos en Pablo. Pablo era un asesino totalmente. Y probablemente muchos cristianos a lo mejor dijeron, Señor, que él se vaya al infierno. Y el Señor dijo, no, yo tengo otros planes para él. Y lo quebrantó. Y lo avergonzó. Y después fue un defensor de la palabra de Dios. Y ellos no tuvieron que hacer nada. No tuvieron que hacerle una emboscada. No tuvieron que llevarlo preso, no tuvieron que matarlo, no tuvieron que hacer nada absolutamente, dejaron todo en manos de Dios, el pueblo únicamente huía de ciudad en ciudad, Pablo los buscaba de ciudad en ciudad, pero dijo Pablo, Dios, nuestro Señor Jesucristo dijo, hoy es el día del quebrantamiento de Pablo. Y Pablo fue quebrantado. Mas sin embargo Herodes también hizo lo mismo, asesinó cristianos, Nerón mató cristianos, pero dijo Dios, de ellos yo también, mía es la venganza, yo me reservo para ellos ese infierno y ese lago de fuego. De Dios es todo, mis hermanos, yo no tengo que hacer nada, yo tengo únicamente que orar, bendecirlos y que Dios se encargue de lo demás y amontonar ascuas de vergüenza sobre su cabeza. Así que no debemos de hacer ninguna justicia personal, mis hermanos. Es muy difícil también no devolver el golpe o no contestar agresivamente cuando nos ofenden. Pero cuando la palabra está incrustada en tu corazón, lo haces y ¿sabes qué? Hay paz en tu corazón. De verdad, mis hermanos. Cuando tú dices, yo le dejo todo a Dios, no necesito nada, no voy a hacer nada. Hace unos días, no sé si supieron, nos robaron muchísimo. Y me dijeron, ¿puede ir a levantar el acta? No necesito hacer nada. ¿Sabe quiénes son? Probablemente sí. Pues ahí está, entonces hay facilidad. No, todo en las manos de Dios. Y Dios se va a encargar. Si Dios quiere que se arrepientan, se van a arrepentir. Si Dios va a darles el pago, Dios les va a dar el pago. Pero en mí está una paz y una tranquilidad en el corazón. Después de que hicieron el boquete, creo que duró como 8 días sin tapar ese boquete. Apenas ayer antier lo taparon. Si querían regresar a por más, ahí está, mis hermanos. Porque yo sé que tengo un Dios justo, un poderoso guerrero, uno que va peleando mis batallas por mí y que yo no necesito hacer nada. Tú estate en paz, dice el Señor, que yo pelearé por ti. Y de esta manera, mis hermanos, mostramos que verdaderamente estamos viviendo por fe, creyendo y confiando que Dios tomará toda nuestra ofensa como propia y ellos serán avergonzados al ver que no contestamos a la provocación. Es lo que tenemos que aprender. Dios quiere que le dejemos el problema de la ofensa recibida en sus manos porque Él actuará con una justa justicia. Ni siquiera el ser humano, el hombre, ni siquiera el juez más honesto va a juzgar con justa justicia. Ni siquiera el más justo de los jueces de todo el globo terráqueo va a juzgar como nuestro Dios. Amén. Y por eso es que le digo al Señor, aquí está todo. Tuya es la venganza, tuya es la justicia, tú harás como bien te parezca, Señor, porque yo descanso en ti. Dios quiere eso, que lo hagamos. Sabemos que es necesario que el ofensor reciba su merecido, pero el Señor se encargará de ello y no nosotros. Yo no tengo que hacer nada. Esto es una de las cosas más difíciles de llevar a la práctica en nuestra nueva vida, porque no estamos acostumbrados a eso, pero tenemos una nueva vida. Es una oportunidad que Dios nos está dando, mis hermanos, para mostrar nuestra verdadera fe. Cada vez que Dios te pone en una prueba difícil, es porque Dios quiere ver qué tanto confías en Él. Pero porque no quieres
confiar en Él, muchas veces te equivocas. Muchas veces entorpeces la mano de Dios. Quieres que Dios, estamos como las mamás, ¿no? Que dicen, tu hijo se portó mal y ya que sacó el cinturón el papá, ¡ay, no seas malo, no le pegues tan duro! Así nos metemos en medio, ¿no? De Dios. Dios se tiene que encargar de ellos. Si es para quebrantamiento, gloria a Dios. Y si es para condenación, gloria a Dios también. Entregar las cosas en las manos del Señor nos sorprende. Amén. Yo no sé si te ha sorprendido a ti, Amén. pero a mí me ha sorprendido muchísimas veces el Señor. Amén. La manera en que Él toma las cartas en el asunto nos sorprende también. Amén. De veras, mis hermanos, yo los invito a que se dejen sorprender por Dios. Dejen todo en manos de Dios. Bendigan, no maldigan. Oren por los que los ofenden. Oren por los que les hacen daño. Dejen todo, Señor. Aquí está en tus manos todo. Todo, todo. Ellos son inconversos. Ellos no saben nada. Ellos están muertos. Ellos están en la oscuridad. Pero es que llevan 20 años conociendo el Evangelio. Conociendo. Satanás lleva miles de años conociendo el Evangelio. Y sigue en la oscuridad. De verdad, mis hermanos, los invito a que se dejen sorprender por Dios, por el Dios justo, el Dios perfecto, el cual pelea nuestras batallas como poderoso guerrero. Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Él pelea las batallas de nosotros. Nosotros debemos de confiar en su fidelidad, debemos de confiar en su bondad, debemos de confiar en su justicia, debemos de confiar en su amor, debemos de confiar en todo. Y por eso Pablo estaba escribiendo esta parte de la carta, porque él sabía lo que venía en el capítulo 13 y dijo, yo necesito irlos preparando para que ya después entiendan que la justicia que está hecha en el mundo es para quienes, para los transgresores de la ley, pero no para nosotros. Lo dice bien claro, pero bueno, eso es otra historia, porque en el 13 lo vamos a ver. Dios lo puede hacer mucho mejor que tú y yo. Si tú no dejas en manos de Dios lo que tú crees que podías hacer mejor, lo único que estás haciendo es querer hacer justicia por tu propia mano. Y aquí hay muchos hermanos que están pasando todo esto. Y que han pasado, y más sin embargo, muchos han confiado en la mano del Señor. Debemos de entregar todo el problema en las manos del Señor, confiando en que Dios hará lo que es justo. Pero sobre todo debemos orar pidiendo la restauración y bendición por aquel que nos ha hecho daño. Nunca pidan, hermanos, nunca pidan que Dios haga justicia mandándolos al infierno. Nunca lo pidan, mis hermanos. Nunca digan, pues ojalá y se muera y se pudra en el infierno. No, mis hermanos. Eso no es de un hijo de Dios. El Hijo de Dios lo que quiere es que haya salvación, restauración, arrepentimiento. Eso es lo que debemos de buscar nosotros los hijos de Dios. Yo les pregunto, ¿para qué creen que es la disciplina en la iglesia? ¿Para arrepentimiento? ¿Para la salvación de las almas? Un pueblo sin disciplina es un pueblo que va a morir. Entonces, para eso está la disciplina también en la iglesia. Entonces, es lo mismo en el mundo. Para eso está la mano de Dios, mis hermanos. No la del hombre. Por eso es que dice Pablo, si nosotros hacemos lo que nos está diciendo la palabra, amontonaremos fuego sobre la cabeza de quien nos ha ofendido. Vamos a estimular a que haya vergüenza y arrepentimiento de nuestro enemigo. Pero vamos a suponer, mis hermanos, que tú me haces daño. Y yo digo, te voy a meter a la cárcel. ¿Crees que haya arrepentimiento? ¿Crees que haya vergüenza? ¿Crees que haya algo bueno para esa persona? Odio engendra odio. Pelea engendra pelea. Y discusión engendra discusión.
Por eso se sorprendían de nuestro Señor Jesucristo, que lo abofetearon, lo golpearon, lo latigaron y al final dice, perdónalos. Él no dijo, Señor, destrúyelos a todos. Él dijo, perdónalos. Tenemos que aprender eso, mis hermanos. Si no, no somos verdaderamente hijos de Dios. El verdadero hijo de Dios encomienda la causa al Señor de la causa. El deber de nosotros es buscar la paz. Pero ¿cómo voy a buscar la paz si Dios no es nuestra paz? O sea, Dios debe ser nuestra paz para que yo pueda buscar la paz y para que yo pueda sentir la paz. Si yo no tengo a un Dios de paz, yo no voy a vivir en paz y yo no voy a otorgar paz. ¿Él pelea mi batalla? Sí. ¿Él es justo? Sí. ¿Él sabe cómo hacer a cada uno pagar de acuerdo a sus obras? Sí. ¿De quién es la venganza? De Él. De Él. De Él. Hace rato leíamos el Salmo 3, capítulo 1 al 8. Se han multiplicado mis adversarios. Ellos quieren acabar con nosotros. Mas sin embargo, ¿qué? Debemos de tener paz en medio de todos nuestros angustiadores. En cuanto dependa de nosotros buscar la paz. Y termina el versículo 21 diciendo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que lo malo no te envuelva, que lo malo no te lleve y te arrastre, sino vence con el bien el mal y habrá paz en nuestros corazones. Él es nuestra paz, Él es nuestro consuelo, Él es nuestro guerrero, Él es nuestra batalla, de Él es la venganza, de Él y por Él. Él se va a encargar de todo. Nosotros, si metemos nuestras manos sucias, vamos a entorpecer la justicia de Dios, el amor de Dios, el propósito de Dios. Todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria únicamente, mis hermanos. Vamos a orar.